lleguen temprano, no se puede pasar la asistencia al final de la clase porque tengo 50 minutos nada más. ¿Okay? Y de aquí me voy a otra clase, tengo las clases seguiditas todas. En relación al curso de Morfofisiología 2, en la parte de anatomía no es tan compleja como anatomía general o Morfo 2, es un poquito más suave. Además porque tiene una parte radiológica, ¿no? Imagenológica, entonces es más llevadero. Lo que sí te puedo sugerir para los exámenes es que estudien bastante la irrigación y la inervación de las estructuras, porque en los casos clínicos te vienen acerca de eso, ¿no? Hay una obstrucción de tal arteria, ¿cuál de las siguientes estructuras se encontrarían comprometidas, ¿no? Ahora, estos exámenes de Morfo 2 y Morfo 3, para los que no tienen experiencia, pues todo el examen es para completar, para escribir, ya nada es para marcar, ¿ya? Todas las preguntas son para responder. Son exámenes también un poquito estresantes porque son alrededor de 30 preguntas a más que tienen que responder en un mismo examen que viene anatomía, fisiología, histología. De un EKG te puede venir preguntas de anatomía, fisiología, histología, entonces es un poquito estresante. Entonces te sugiero que estudies bastante irrigación e inervación de las estructuras y mucha relación. Las relaciones anatómicas son muy importantes, ¿sí? Tanto para el examen como también para comprender las imágenes auxiliares que vamos a ver. Hoy tal vez veamos alguna radiografía, una angiografía, una resonancia, y eso nos va, para poder entender estas imágenes, pues es importante conocer la anatomía, ¿okay? Y de ahí nada más. No es tan complejo. Así que vamos a empezar. Cualquier consulta me la pueden hacer. Bien, empecemos. Hoy día vamos a hablar acerca de la caja torácica, pared musculoesquelética y diafragma. Empecemos por esta vista. Miren, aquí ha habido una fractura de esternón, ¿no? Se puede ver en la parte anterior. De este color se ve radiográficamente una estructura ósea, un color más radioopaco por la densidad que tiene el hueso, ¿no? Viendo esta vista lateral, ¿no? Si yo tengo acá el esternón, ¿qué cavidad tendría por detrás del esternón? ¿Qué cavidad es esta? Porque yo veo un hueco. No sé usted. El mediastino anterior, ¿no? El mediastino es una cavidad que vamos a encontrar dentro del tórax. Y precisamente, como su propio nombre lo dice, mediastino, está en el medio, ¿sí? Y el esternón, pues precisamente también está en el medio, ¿ok? Vamos a ver otra imagen, a ver, mira. Creo, ¿ah? Miren esta imagen festoneada. ¿Qué crees que es esto? La tráquea, ¿no? Esa imagen festoneada, pues, se debe por la presencia de los cartílagos costales. Te creo. Si esta es la tráquea, ¿qué es esto? Esófago, ¿no? Esto es eso. Bien, entonces, para reconocer las estructuras es simplemente en una imagen radiográfica
es simplemente conocer la posición anatómica de las vísceras. En este caso ha habido una fractura de esternón, ¿no? Para unir ambos fragmentos óseos, pues se reposiciona el fragmento desplazado y se colocan unas mini placas de titanio. Viendo esta imagen también me lleva a la reflexión sobre una cirugía que se hace a pecho abierto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una cirugía al corazón para colocar un bypass, se hace una esternotomía. ¿Qué es una esternotomía? Es una incisión, un corte que se hace en la parte media del esternón. ¿Para qué? Para separarlo y poder tener el pecho abierto para hacer una cirugía en el corazón, por ejemplo. En el caso de la esternotomía, pues nos permite expandir la cavidad torácica gracias a los cartílagos costales. Precisamente estos cartílagos costales son los que le dan la flexibilidad a mi caja torácica, ¿no? Otra función que tienen estos cartílagos costales es permitir la depresión cuando uno quiere hacer un masaje cardíaco. ¿Bien? Y eso es básicamente a la flexibilidad de los cartílagos. Aquí nos habla también sobre unas preguntas de saberes previos que nos dice ¿cuáles son los límites del estrecho torácico superior? Excelente. La primera costilla es articulación. ¿Ya? Y El manubrio. Excelente, correcto. El estrecho torácico superior viene a ser la abertura que tiene el tórax en la parte de arriba, ¿cierto? Y pues como dice su compañera, los límites son las primeras costillas hacia los costados, el manubrio del esternón hacia adelante y hacia la parte posterior el cuerpo de la primera vértebra torácica. Muy bien. Siguiente pregunta. Nos dice, ¿cuál es el contenido del espacio intercostal? El van intercostal, ¿qué más? Y los músculos intercostales. ¿Y qué estructuras atraviesan el diafragma? El nervio frénico. El nervio frénico. ¿Los dos? No. El derecho. Solo uno. El derecho. ¿Qué más? La vena cava inferior. La aorta. ¿Qué aorta? Abdominal. La torácica pasa a ser abdominal. ¿Qué me dijiste? La vena cava inferior. La vena cava inferior. El conducto torácico. Los nervios vagos. Los nervios vagos. La tráquea. No, la tráquea no. El esófago. Muy bien, correcto. Ya vamos a ver más adelante esas estructuras, ¿ok? Sigamos. Muy bien. Empecemos. En la parte superior tenemos una abertura, le dicen en forma arriñonada. Esto viene a ser el estrecho torácico superior. Bien, como su compañera mencionó, está delimitado por el manubrio del esternón, la primera costilla y la primera vértebra torácica. ¿Ok? Pero así como hay un estrecho torácico superior o abertura torácica superior, también hay un estrecho torácico inferior. ¿Quién forma el estrecho torácico inferior? Vamos a ponerlo acá. Estrecho torácico inferior. El diafragma.
No, está tapizado por el diafragma. Eso sí es correcto. Las costillas Ya, flotantes. excelente. El cuerpo de T12. ¿Qué más? El apéndice sifoides del esternón. Apófisis sifoides. ¿Cómo se llama este arco? Algo costal. El arco costal. Profe, ¿qué es el arco costal? Es el arco que está formado por los cartílagos costales. ¿Bien? Y hacia abajo, ¿qué costilla será esta? 12. La 12. La costilla 12. 12. ¿Sí? Costilla 12. Muy bien. Excelente. Ya tenemos el estrecho torácico superior, el estrecho torácico inferior y hacia los costados voy a tener las Costillas. costillas. ¿Cuántas costillas tienes? 12. ¿12 o 12 pares? 12 pares. 12 pares. ¿Cómo se encuentran distribuidos esos 12 pares? En verdaderas, flotantes y Costillas falsas. verdaderas, Y falsas. costillas falsas Y flotantes. y las costillas flotantes. ¿Las verdaderas de dónde son? De la 1 a la 7. ¿Las falsas? De la 8 a la 10. ¿Y las flotantes? De la 11 a la 12. ¿Verdad? Bien. ¿Qué más tengo acá? Entre costilla y costilla yo tengo unos espacios. ¿Cómo se llaman? Espacio intercostal. Espacios Intercostales. intercostales. ¿Qué espacio intercostal es este? ¿Y este? Muy bien. ¿Cuántos espacios intercostales tienes? 11 espacios. ¿Cuántos nervios intercostales tienes? 11. Acuérdate, si tengo 11 espacios intercostales, 11 también tengo nervios. 11 nervios intercostales. Bien. Listo. Nada más, pues, ¿no? Ah, ya. Esto es interesante. En la parte anterior tengo el esternón, tengo el manubrio, tengo el cuerpo y la apófisis sifoides. Muy bien. ¿Cómo se llama esta parte de aquí? Ángulo de Luis. Vamos a ponerlo acá. Esto se conoce como el ángulo external. Ya, para los amigos de Lowe's. Muy bien. Este ángulo es muy importante porque nos sirve como referencia para encontrar muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué voy a encontrar a ese nivel? La segunda costilla. ¿La? Segunda costilla. Ok. Vamos a encontrar aquí la articulación, ya, manubrio external. Manubrio external. Muy bien. ¿Qué costilla se está articulando? La segunda. Articulación con la segunda costilla o segundo cartílago costal. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más voy a encontrar a ese nivel? Atrás de María Estela. Pero de todo. A ese nivel voy a encontrar un plano muy importante. El plano transverso del tórax. Por si acaso lo pongo acá. El plano transverso del tórax es un plano que va desde el ángulo external hasta la vértebra T4.
Este plano transverso del tórax, que va desde el ángulo esternal hasta T4, sirve también para dividir, divide el mediastino. Listo. Lo dejamos ahí nomás. ¿Qué más? ¿Qué más voy a encontrar en ese nivel? A ver, los escucho. ¿Quién se bifurca? La tráquea. Excelente. Bifurcación de la tráquea. ¿Qué más se bifurca? Bifurcación del tronco pulmonar. El tronco pulmonar a ese nivel se divide en arteria pulmonar derecha e izquierda. ¿Qué más se encuentra a ese nivel? La vena cava superior, ¿a dónde llega? A aurícula derecha. ¿Qué más? ¿Qué más va a pasar a ese nivel? La vena ácigos le hace un callado al bronquio derecho. ¿Qué más? ¿Qué más sucede a ese nivel? El origen y fin del perfecto, del callador. ¿Algo más? ¿Algo más que se les ocurra? Puedes poner ahí, pues, ¿no? El fin de la aorta ascendente, el origen de la aorta descendente. Pero esto es lo importante, el origen y fin del callado aórtico. Entre tantos que puedes encontrar. Entonces, son los más importantes. Sigamos. Esta es una vista del estrecho superior. Miren. ¿Y cómo se llama este espacio que está en rojo? ¿Cómo? Subclavia. Esta parte roja de acá, ¿cómo se llama? Mira. ¿Qué ven ahí en eso rojo? ¿Qué son esas cosas amarillas que tú ves ahí? Plexo simpático. ¿El plexo? Simpático. Braquial, ¿cierto? Plexo braquial. Arteria, vena, axilar. Entonces, ¿cómo se llama esto? Axila, pues. Esta es la axila. Si yo te hubiera preguntado, ¿qué es esto? ¿Qué sería? ¿Axilar? Subclavia. ¿Vena? ¿Arteria? ¿Vena? ¿Por qué? Porque ya pasé la primera. Listo. Todo este hueco que tú ves aquí es la axila. Y ahí ves los fascículos del plexo braquial. ¿Bien?
¿Ustedes han escuchado hablar del neumotórax? ¿Qué es el neumotórax? Acumulación de algo De líquido en el pulmón. en el pulmón. ¿Otra idea? Dime. No puede ser como que ocasionado por una punción y entra el aire pleural. ¿Entre el aire? ¿A dónde? Al espacio intrapleural. Cerca. 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 Correcto. En primer lugar, sepamos que en la cavidad torácica tenemos tres cavidades importantes. Las cavidades pleurales, que son dos: cavidad pleural derecha, donde voy a encontrar el pulmón derecho; cavidad pleural izquierda, para mi pulmón izquierdo. Pero entre esas dos cavidades pleurales, en el medio, voy a encontrar una cavidad llamada mediastino. ¿Ok? Cavidades pleurales, mediastino. Más adelante veremos la división que hay en el mediastino. Pero hablemos de las cavidades pleurales. Como su propio nombre lo dice, estas cavidades pleurales están formadas por pleuras. ¿Bien? Supongamos, esta lámina, esta membrana externa, se va a llamar la pleura parietal. Parietal, pues, porque está adherida hacia las paredes de la caja torácica. ¿Bien? Pero así como hay una pleura parietal, hay una pleura, una membrana que está por dentro, pero está íntimamente adherida. Pleura visceral. Esta membrana, pues, sería la otra pleura, Visceral. la pleura Visceral. visceral. Y pues aquí adentro encontraré mi pulmón. ¿Bien? Entonces, el espacio que hay entre estas dos pleuras es pequeñísimo y solamente vamos a encontrar líquido pleural. ¿Ok? Y este líquido pleural pues tiene la función de mantener adheridas ambas pleuras y haya un deslizamiento entre ambas. ¿Bien? Pero ¿qué pasa si una persona presenta, por ejemplo, como dijo su compañera, una punción, ¿no?, a nivel de la caja torácica, de meter un cuchillo, una aguja, ingresa el aire, ¿no? O si es una persona que tiene tuberculosis, o si es una persona que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En esos casos puede haber un neumotórax. ¿Qué es el neumotórax? Neumo, aire, ¿cierto? Entonces, en esta cavidad pleural, que es este espacio entre la pleura parietal y la pleura visceral, donde solamente hay líquido pleural, en esos casos, pues, se puede alojar aire. ¿Y el aire tú lo vas a encontrar, te pregunto, abajo o arriba? Arriba. Cierto. Siempre en el caso del neumotórax, el aire lo vas a encontrar en la parte superior, ¿no?, a nivel del vértice. Listo. Cuando se acumula el aire aquí, a eso se conoce como el neumotórax. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en estos casos? En este caso, el paciente presenta neumotórax por segunda vez. ¿Qué deciden? Colocarle un DREN. ¿Ves esta línea que está aquí? Ya, eso es el DREN, que se usa básicamente para extraer el aire. ¿Ya? Usualmente, como el neumotórax o el aire va a estar acá arriba, el neumotórax se realiza, o el drenaje del neumotórax se realiza a nivel del segundo espacio intercostal, es decir, arriba, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando le hacen esa intervención, le colocan el DREN al paciente,
A los días viene así. Miren, tiene una pupila dilatada y la otra no. ¿Sí? Tiene un párpado más arriba que el otro. Además, en el caso clínico te dice que tiene anhidrosis también. Profe, ¿y qué tiene que ver esto que tiene el paciente con el drenaje del neumotórax? Bien. Cuando colocaron el drenaje, cuando colocaron el dren, lo metieron tan al fondo que hicieron contacto con un ganglio llamado el ganglio estrellado. ¿Les suena el ganglio estrellado? ¿Lo han escuchado alguna vez? No. No, ya, te cuento pues. Cuando vimos cuello, hace tiempo, vimos una parte que se llamaba la cadena ganglionar cervical simpática. No sé si se acuerdan. Bien, para los que no se acuerdan. A ambos lados de la columna, nosotros vamos a tener un conjunto de ganglios unidos. Por eso se llama cadena ganglionar. Y esta cadena ganglionar es la encargada de proveernos de inervación simpática. ¿Bien? Por eso se le llama cadena ganglionar simpática. No hemos hablado mucho de eso, lo hemos mencionado, tal vez lo hemos indicado, pero no hemos hablado mucho de esta función que tiene esta cadena ganglionar simpática, y es precisamente pues, brindar inervación simpática a ciertas vísceras, a ciertos músculos, a ciertas partes de nuestro cuerpo. Bien, en este caso, ¿qué es lo que ha pasado? Estimularon o sobreestimularon con la presencia del dren al ganglio estrellado, que es un ganglio simpático, ¿sí? Se llama ganglio estrellado o también lo conocen como el ganglio cervicotorácico, ¿sí? Es un ganglio simpático. Entonces, al irritarlo con la presencia del dren, pues estimuló a ese ganglio, y ese ganglio pues tiene la función de darle inervación al músculo dilatador de la pupila y al músculo elevador del párpado superior, ¿no? Entonces, al estimularlo, contrajo al dilatador de la pupila, tiene midriasis, y contrajo también al elevador del párpado superior. Por eso ves que su ojo está más abierto que este, ¿no? Entonces, eso fue básicamente lo que sucedió en este caso. ¿Qué es lo que hicieron? Simplemente retiraron el dren y a la semana el paciente recuperó la dilatación de su pupila y la función de su párpado superior. ¿Bien? Esto es interesante, tiene que ver con la clase, claro que sí. Fue un drenaje de neumotórax. No es muy común esta afección, ¿eh? Fue algo accidental. Dicen que solamente da alrededor de 1% de la población que tiene un drenaje de neumotórax. Bien, la abertura inferior va a estar cubierta por el músculo diafragma. Inervación del diafragma. Frénico. Irrigación del diafragma. Las arterias frénicas. Superior. Inferior. Me falta una arteria. La arteria músculo frénica. ¿Sí? La arteria músculo. Muy bien. Sigamos. Ya hablamos de las costillas, hablamos del esternón, hablamos de las costillas. Partes de las costillas. Cabeza, cuerpo, parte posterior, el tubérculo costal, ¿cierto? Observen aquí cómo la cabeza de la costilla se articula justo entre dos vértebras. Pero ojo, esto es en el caso de una costilla típica. Sí, las costillas se dividen
costillas típicas y costillas atípicas. Las costillas típicas vienen a ser de la costilla número 3 a la costilla número 9. Las costillas atípicas son la primera, la segunda, la 10 hasta la 12. ¿Sí? Estas son las costillas. Entonces, en una costilla típica va a presentar las siguientes características. Una cabeza que tiene un vértice y dos vertientes. Va a tener en la parte posterior un tubérculo costal. Y en su borde inferior, ¿qué va a tener aquí en el borde inferior de la costilla? El surco costal, ¿cierto? Este surco costal, ¿qué contiene? El van intercostal. El van, ¿cierto? El van intercostal. Acuérdense de ese orden. Vena arriba, abajo la arteria y más abajo el nervio. ¿Sí? Importante conocer esta relación. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la ubicación de estas tres estructuras, vena, arteria y nervio, vamos a buscar una imagen. Miren acá. La vena y la arteria están cubiertas por el surco costal, mientras que el nervio no. El nervio no está cubierto por el surco costal. Entonces, esto nos lleva a una reflexión, pues, ¿no? En el caso de que tú quieras drenar un derrame pleural o un hemotórax, la punción que tienes que realizar, la tienes que realizar a nivel del borde superior de la costilla, siempre. Porque si tú introduces la aguja por el borde inferior, pues puedes lesionar el nervio intercostal y perderían función los músculos intercostales, ¿no? Al menos de ese sector. Entonces, toda punción que se hace a ese nivel es a nivel del borde superior de la costilla. Sigamos. Costillas atípicas. Tienes aquí la primera costilla. Es atípica porque, a diferencia de las costillas típicas, estas costillas típicas tienen un borde superior y un borde inferior, ¿no? En cambio, en el caso de la primera costilla, no tiene un borde superior, tiene una cara superior, que es todo esto. Cara superior, y sí va a tener dos bordes, mira. Pero va a ser un borde medial o borde interno, y un borde lateral o externo. En el borde medial o interno voy a encontrar un tubérculo, mira. ¿Quién es? El tubérculo del músculo El escaleno tubérculo anterior. El escaleno. del escaleno. ¿Para quién? Es Para el anterior. músculo Escaleno anterior. escaleno Anterior. anterior. Función del escaleno anterior: elevar la primera costilla. Muy bien. En tu primer examen te va a venir esto, en práctica. Tiene 2 puntos ya. El tubérculo escaleno va a dividir 2 surcos. Uno hacia adelante, que es el surco para la arteria subclavia. ¿Sí? Y hacia atrás, el surco para la vena subclavia. Listo.
Muy bien. Sigamos. En el caso de la segunda costilla, acá está, mira, primera costilla. Segunda costilla también tiene una particularidad. En este caso va a presentar un tubérculo también, pero en su borde lateral o externo. Mira. Segunda costilla, acá está. En su borde lateral tiene un tubérculo para el músculo serrato anterior. Ojo, en el borde lateral. Esa es la particularidad de la segunda costilla. Sigamos. Vértebras. Ya tú sabes las partes de las vértebras, ¿no? ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Qué es esto? Carilla articular superior. Carilla articular superior. Carilla articular superior. La carilla articular superior, excelente. Ya, ¿qué es esto? Apófisis transversa. Apófisis Transversa. transversa, excelente. ¿Cómo se llama esto? Pedículo, ¿cierto? Ok. A ambos lados del cuerpo vertebral, ¿qué tenemos? Miren. Las hemicarillas, ¿cierto? Tienes acá una hemicarilla costal superior y acá tienes una hemicarilla costal inferior. ¿Quién se articula ahí? Las costillas. ¿Pero qué? ¿Cabeza? ¿Tubérculo? La cabeza, ¿cierto? En ambos se articula la cabeza de la costilla. Listo. En la apófisis transversa, mira, también tengo una carilla. La carilla costal de la apófisis transversa. Aquí que se articula el tubérculo costal. Bien, listo. Estas son las particularidades de las vértebras torácicas. Además, pues podemos añadir que el agujero vertebral, si lo comparamos a las vértebras cervicales, este agujero vertebral es redondo. También, si vemos otra particularidad de estas vértebras torácicas, es su apófisis espinosa. Es oblicua y hacia abajo, a diferencia de las cervicales que eran horizontales. Así como existen vértebras torácicas típicas como estas, también tienes atípicas como estas. Por ejemplo, ¿qué es lo atípico en esto? Que esta vértebra tiene solamente una carilla costal. ¿Sí? Esta es la vértebra T1. Solamente tiene un cartílago, una carilla costal a nivel del cuerpo vertebral, porque aquí se articula la primera costilla nada más. ¿Sí? Esa es la particularidad de T1. Esta viene a ser T10. También tiene una sola carilla costal en el cuerpo vertebral. ¿Sí? Pero ojo, miren esto.
Su apófisis transversa tiene carilla costal. Su apófisis transversa tiene carilla costal. Pero si hablamos de la T11 y T12, miren dónde está su carilla costal. No está en el cuerpo, sino que está un poco más atrás. Algunos libros dicen que estas carillas costales de T11 y T12 se encuentran a nivel de los pedículos, o sea, más atrás. Por eso son particulares, son atípicas. ¿Bien? Y otra particularidad de estas vértebras, miren su apófisis transversa. No hay carilla costal. ¿Bien? Entonces, esas son las vértebras torácicas atípicas. La T1, la T10, la T11 y la T2. Bien. Acá tenemos malformaciones a nivel del esternón y los cartílagos costales. El primero, el pectum excavatum, o también conocido como el pecho en embudo. Y luego tenemos lo opuesto, ¿no? El pectum carinatum, o pecho de paloma. ¿Sí? A ver, ¿cuál creen ustedes que es más grave? ¿El pectum excavatum o el pectum carinatum? Carinatum. Excavatum. El excavatum, ¿no? El pectum excavatum. ¿Por qué? Excelente. Porque al haber un hundimiento en la parte anterior del tórax, esto puede conllevar a una falta de desarrollo o de función del corazón o de los pulmones. En el caso del pectum carinatum, no hay eso. Más que nada este pectum carinatum o pecho en paloma es básicamente estético, ¿no? No tiene mucha repercusión en la funcionabilidad del corazón y de los pulmones, ¿no? En cambio ese sí tiene repercusión en la función del corazón y de los pulmones. Entonces, en ambos se pueden operar, sí, ambos tienen solución, ambos se pueden operar. En ambos también hay básicamente la misma sintomatología, el paciente se agita muy rápido, hace deporte y se agita rápido, ¿no? Pero estos se agitan con mayor facilidad. Estos no. Ya, ligamentos, ya lees, ligamentos capsulares, ¿sí? Entre la cabeza de la costilla y el cuerpo vertebral. Estos son los ligamentos capsulares. Y en el medio, un ligamento que une pues la cabeza de la costilla con el disco intervertebral, que se conoce como el ligamento intraarticular. Acá vemos otros dos ligamentos más. Tenemos, miren, el ligamento costo transverso, desde la costilla hasta la apófisis transversa. Hay dos, mira, el costo transverso medial, el costo transverso lateral y este de aquí, que se va hacia la apófisis transversa superior, el ligamento costo transverso superior. ¿Sí? 4 ligamentos importantes: capsular, costo transverso medial, costo transverso lateral y el costo transverso superior. Miren esta imagen radiográfica. ¿Alguna vez les han tomado una imagen
una radiografía de tórax? ¿No? Cuando te toman la radiografía de tórax, no te toman de adelante hacia atrás, ¿no? Tú colocas el pecho a nivel de la placa, ¿no? Entonces, si está la placa aquí, tú colocas tu pecho y la posición es con las manos cogiéndote las caderas, ¿sí? Y te dicen, pues coloca los hombros hacia la placa, de esta manera. ¿Para qué? Para que las escápulas, miren aquí, no